Bueno, pues nada, bienvenidos todos. Esta es la primera revisión de proyectos del diplomado y nos acompaña pues una gran arquitecta, la arquitecta Marcela González de Oficio Taller. Bienvenida Marcela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias a ustedes, perdonen las fallas. Esperemos que solo sea la novateada y ya todo fluya perfecto. Pues les cuento rapidísimo, yo soy Marcela González de Los. Tengo una oficina que se llama Oficio Taller desde hace varios años. Y ahorita lo que les voy a presentar es como, bueno, Abraham me pidió un poco como hablar de los proyectos de la oficina. Hice así un super abstract para no entretenerlos mucho. Me basé más bien en los proyectos que estuvo subiendo Abraham estos días a las redes para platicarles un poquito, y esto me sirve mucho para mostrarles un poco el cómo ha ido evolucionando la manera de trabajar en la oficina, que eso es algo bien importante. O sea, como que tienen que, bueno, a mi gusto y a mi recomendación, entre más abiertos estén y entre más exploren y tal, pero todo esto que vaya sumando a su aprendizaje previo, mucho mayor crecimiento van a tener, a descartar por completo lo que han aprendido y luego probar otra cosa y luego probar otra cosa. Van a ir viendo cómo el ir sumando tus metodologías o tus aprendizajes va enriqueciendo el proceso de diseño. Entonces, a ver, pues les cuento un poquito. Reacciona bien lento aquí, muy bien. Se llama. Ok, pues yo crecí en Durango, en la ciudad de Durango. ¿De dónde son ustedes? O sea, ¿la mayoría son de México o hay gente de fuera? Sonora de Querétaro. Aguascalientes. Monterrey. Pero sí de México. Creo que en este grupo solamente hay una chica que no está conectado, pero creo que teníamos uno en este grupo que estaba en otro lado, pero no, en el grupo del sábado son donde son más de otros países que de México. Muy bien. Perfecto. Ajá. Entonces, bueno, soy norteña, crecí en Durango, que está al norte, muy ligada a la naturaleza. Durango está rodeado de sierra, de desiertos, etcétera. Entonces, como que toda esa parte es importante para mí. Hay muchísimas haciendas en todo el estado. Y desde niña me llamaban mucho la atención como estas ruinas integradas por la naturaleza, todas relacionadas a patios, y de niña, no, o sea, no entendía, me gustaba como que las columnatas, los jardines se me hacían como muy el jardín secreto. Entonces fue como gran influencia en los lugares en donde yo me sentía cómoda, en lo natural y en este tipo de edificaciones muy pétreas, muy frescas, rodeadas de fuentes, etc. Y luego fui a la ciudad de Monterrey a hacer la carrera, que yo originalmente no sabía que quería ser arquitecta. Empecé a ser arquitecta por pura casualidad del destino, pero más bien estuve entre mercadotecnia y medicina. Y de verdad, por casualidades terminé entrando a arquitectura. Siempre me llamó la atención el diseño también. Pero fue algo que lo veía como lejano. Llegando a la ciudad de Monterrey hay como dos contrastes, ¿no? Este desarrollo de ciudad, de gran, o sea, son muchos habitantes, hay mucha industria, es una ciudad muy copiada al estilo de las ciudades tejanas, en donde toda la prioridad es para el carro, una ciudad muy rota de desarrollos de usos mixtos, pero solamente mixtos entre la torre, o sea, ni siquiera la de un lado se relaciona con la otra. Entonces, es una ciudad rota. Y eso me fue dando muchas lecciones de qué era lo que no me gustaría estar haciendo con la arquitectura. Y a la vez, es una ciudad que está completamente contenida por montañas, ¿no? Que esta era justo la parte que más me llamaba la atención de vivir allá. Entonces, para mí, las ventajas que tiene este lugar es que tienes unas vistas increíbles de cualquier lugar, porque siempre estás contenido por estas grandes montañas.
Y tienes mucha oportunidad de trabajar también dentro de las montañas en proyectos, que es un reto interesante porque se ha hecho muy mal. Han subido mucho las cotas de construcción, entonces hay mucho problema de inundación en la ciudad, pues porque el agua no tiene en dónde irse absorbiendo. Imagínense, si todo esto está rodeado, pues se va a bajar hacia la ciudad porque se va a bajar a la ciudad el agua, ¿no? Entonces es importante como entender estas partes del contexto. Como les decía, yo empecé sin tener idea de lo que era arquitectura y creo que ese fue el primer paso importante dentro de la carrera, como clavarme mucho en la historia, en los libros, para tener una idea de qué era la arquitectura, qué es lo que se ha hecho. Y eso sí, siempre fui muy dedicada, o sea, soy como, me encanta saber todo lo que pueda. Entonces me clavé muchísimo en eso. Y las primeras cosas que tuve que aprender es justo esto que se llama orden y función. Tuve un muy buen maestro que fue el arquitecto Agustín Landa, que era así un régimen estricto sobre orden y función, muy inspirado en la arquitectura moderna. Entonces fue una manera de poder empezar a entender qué hacer con la arquitectura, teniendo ese orden. Entonces los primeros, durante la escuela me clavé en entender esto, la arquitectura moderna y toda esta relación de orden, estructura, sistema, unidad, etcétera. Y cuando me llegó así la oportunidad de hacer la primera casa, que fue la de Lomas, eran los conceptos que tenía muy, muy grabados. Antes de empezar el proyecto, vine a la Ciudad de México y fui a la Casa Estudio de Barragán. Y venía de una estructura fría, o sea, porque es una arquitectura fría, la arquitectura moderna, dentro de lo que cabe. Y llego a este espacio y me empiezo a volver loco. O sea, como que empiezo a entender esta cuestión de las secuencias, los recorridos, las contenciones espaciales. O sea, empiezo a ver mucho más allá de solamente este rigor muy geométrico, muy estructural, muy formal, a empezar a entender mucho más la calidad de los espacios, sus transiciones, sus escalas, a través de recorrer esta casa. Entonces, como que en ese momento me di cuenta de la importancia de esta parte, y antes había tenido la oportunidad de ir a la Alhambra, que también pues me habló como de esta cuestión de la importancia de los patios, que Abraham seguramente se los va a recordar en infinitas ocasiones. A cada momento. Y pues como que dije, es el momento de poder integrar como esta relación de los patios tan importantes por ejemplo, en lugares como Monterrey, es cálido, que necesitas que el aire esté cruzando, protegerte del sol, pero que siga habiendo entradas de luz y ventilación. Entonces era como buena herramienta. Entonces empezamos con el proyecto, y si se fijan, y lo van a ver en cada uno de los proyectos que voy a ir mostrando, dentro de este rigor, trabajo muchísimo con una modulación, siempre trabajo grids. En este caso es un grid de 1.22 por 1.22 por el módulo del concreto, porque el cliente quería una casa que fuera completamente de concreto. Entonces ahí es súper importante empezar a entender también con qué materiales estamos utilizando, porque si empiezan a trabajarlos conscientes de cómo constructivamente funcionan y cuáles son sus características, eso les ayuda a dimensionar y se evitan desperdicios de obra, cortes, uniones raras. Entonces, si desde el principio consideran como esta relación del material para el desarrollo del programa, es muchísimo más fácil que todo vaya cuadrando. O sea, parece arte de magia. Esta frase de al que modulado Dios lo ayuda, sí aplica. Entonces, tenemos como esta parte en donde vemos estos dos bloques negros, es para representar el vacío, y son dos patios. Y la casa justamente va hablando de esos recorridos. Es una casa muy grande, son como 1.300 metros cuadrados de construcción, enclavada en la montaña, en un terreno descendente. Entonces la idea era entrar por un espacio contenido, que es como un andador que se va conectando a una escalera, y a través de esa escalera vas descubriendo una serie de espacios.
y siempre vamos jugando con esta cuestión de te contengo y luego te abro a la terraza, te contengo a través de un espacio y luego te abro a una sala, te contengo y te abro a una doble altura, que esto era como la relación de lo que pude aprenderle a Barragán en ese recorrido. Entonces toda esta casa empezó a ser como un experimento entre este orden y entre los recorridos y trabajar con los patios. Hicimos también para mí es importante, o sea, eso sí, como trabajar que la casa se vaya adaptando a distintas cosas, o sea, que se transforme cuando llueve, cuando está atardeciendo, cuando... Entonces, lo que hicimos fue trabajar una serie de goterones, ahorita lo van a ver. Ok, pero esto es lo que les decía, es un terreno que va bajando en este sentido, entonces nos vamos escalonando conforme a él. Es una casa en donde trabajan y viven también. Entonces están sus oficinas, o sea, la oficina de un hijo arriba, la oficina y biblioteca de ellos acá abajo. Tenemos los dos patios, uno se relaciona con un árbol y otro se relaciona con un espejo de agua. Y lo que hicimos fue trabajar una cubierta, que es esta, que integra todo el proyecto. Y esto lo usamos mucho en varios de los proyectos en Monterrey, porque imagínense como que si tuvieras un paraguas que los protege del sol directo, entonces se arma aquí un colchón térmico, porque es una ciudad muy caliente, y esto también permite el flujo del aire, entonces se refrescan estos espacios, y al ser una cubierta bien grande de pues sí, casi 400 metros cuadrados, la utilizamos para cuando llueve, que les digo que llueve intenso y luego se inundan y demás. Usamos todo para recolectar el agua a través de la cubierta, la vamos bajando a través de unos goterones de agua y las vamos recolectando por unos canales alrededor de la casa, muy como lo hace Salmona. Entonces lo que pasa es que cuando llueve se empieza a transformar el sonido de la casa, los ritmos. Justo ahí en el Instagram de Oficio acabo de subir un video que ahora en la cuarentena el cliente tomó un día que empezó a llover, de cómo se va transformando todo, o sea, todos estos canales, y luego lo vamos recolectando para poderlo utilizar para regar los jardines. Bueno, entonces esto es un poco la casa, donde les decía, entras como a través de este pasillo que se te abre este espacio. Normalmente cuando tienes cerrada la puerta, pues se te contiene y puedes ver los dos patios hacia los dos lados, o abres y llegas al espacio principal de la casa, que los clientes, eso sí, siempre dijeron, o sea, queremos que sea de concreto y queremos tener una gran terraza. No somos mucho de las habitaciones, somos más de las áreas sociales y nos encantan las terrazas. Entonces, el tema de la casa es como este espacio que tiene una vista espectacular, o sea, hacia toda la parte norte de la ciudad, y los patios te permiten relacionarte a las montañas hacia la parte de atrás. Aquí no se alcanzan a ver las montañas, pero si te acercas más a estos puntos, puedes ver la Sierra Madre por los dos patios. Y alrededor de toda la casa vamos haciendo estos juegos de patios, jardines aromáticos, para que no fueran meramente espacios de servicio, sino se volvieran lugares para estar también. Aquí se ven como los detalles que les decía de los goterones que bajan y empiezan a inundar estos canales. Y ya lo que les hablaba, como toda esta cuestión de la modulación del material, también la selección de los materiales a la hora de ser un volumen muy pesado. En la escalera, que era el elemento central que conectaba toda esta pieza, queríamos que fuera un elemento muchísimo más ligero, para que balanceara como la calidad espacial del lugar. Este es el patio que se inunda. Dentro de los espacios pues, tratamos de trabajar bastante la madera para calibrar lo frío del concreto. Y, por ejemplo, empezamos a hacer exploraciones ya con el paisaje. En Monterrey es importantísimo el área de los asadores.
Entonces tenemos esta cubierta jardinera que ahorita ya está el jazmín, que es lo que está arriba, ha crecido muchísimo y la idea es que para entrar a la mesa abres un poco el follaje y entras y es como esta cuestión táctica también de la experiencia y aromática mientras estás en el lugar. Y empezamos a tener como estas exploraciones de jugar con los materiales, con la luz, con la sombra, para generar otro tipo de atmósferas. Estos son los jardines ahí aromáticos, la vista de la terraza, que sin duda es el espacio favorito y más usado de toda la casa. Y luego empezamos a trabajar mucho más como la cuestión de la luz y la sombra. Yo leí este libro que siempre hablo de él porque me encanta, o sea, es de los que me cambió la perspectiva de la manera de vivir la arquitectura y de verla, que habla de la importancia de la sombra. Entonces, cuando empecé a entender la calidez de las penumbras, las transiciones, las sombras, fue algo que traté de empezar a meter dentro de la arquitectura como parte fundamental del diseño. Y luego tuve la oportunidad de ir a un restaurante, esto fue en Ecuador, que se llama la Cueva del Chango, creo. Pero es un restaurante en la oscuridad. Nunca había estado en una experiencia así. Y el estar ahí comiendo te despierta todos los sentidos, todos. O sea, primero como que a la hora que no ves absolutamente nada, empiezas a tener como esta confusión espacial, no sabes si es enorme el lugar, si es pequeño, o sea, pierdes las dimensiones y el resto de tus sentidos empieza a activar. Y es una locura cómo escuchas, cómo sientes las cosas, cómo te saben las cosas. Entonces salí de ahí y dije, ¿qué pasa si la arquitectura empieza a explorar esta parte y no nada más la cuestión visual de los proyectos? Y eso lo vamos a empezar a ver en proyectos más adelante, cómo influenció la manera de trabajar. Entonces, bueno, esto está en el centro de la ciudad, una ruina que estaban considerando ver si se demolía, si se conservaba. Yo definitivamente dije, vamos a conservarla porque está relacionada a una plaza, la Plaza del Mediterráneo, muy emblemática de ese barrio. Dije, ¿cómo está definiendo esa esquina? Si la quitamos, le vamos a dar en la torre, se relaciona con la escala. Entonces, lo único que hicimos fue depurar las partes que tenían adiciones pues, posteriores, que estaban hechas con block, con lámina. Retiramos todo eso y a partir de lo que quedó, restauramos esa pieza y construimos otra pieza para completar el programa que querían para las oficinas, ¿no? Entonces, estas eran las condiciones originales. Y yo desde que llegué me enamoré de los muros del sillar, o sea, la sensación térmica era súper distinta y lo que hicimos fue empezar a desvestir esos muros para sacar la piedra. Esto fue lo que se conservó, o sea, lo que se ve más rellenito. Y dejamos un patio, lo que les digo siempre en los proyectos aparece este patio, y todo lo integramos otra vez con una cubierta. Entonces está la edificación nueva, la escalera que integra estas dos partes, el patio central que es un espejo de agua para generar ahí un microclima, y la cubierta que integra todo, ¿no? Aquí se ve en corte justo, esta era la altura original de la casona. Aquí buscamos que los espacios de atrás fueran altos porque a la hora que es angostito, el espacio siempre se siente en metros cúbicos. Entonces puedes estar ahí jugando con la relación de alturas para ampliarlo. Y esta es la cubierta que pues integra y unifica lo antiguo con lo nuevo y otra vez nos protege del sol, de la lluvia y nos ayuda a generar ahí el microclima que estamos buscando. Ahí ya está el proceso de la restauración. Fue un proceso súper bonito porque fue desde la gente del mismo barrio. Al principio estaban muy a la defensiva porque creían que íbamos a acabar, porque eso ha pasado muchísimo en el lugar. Llegan, tumban todo y edifican algo nuevo. Entonces está perdiendo mucho como la identidad del barrio.
Entonces creyeron que íbamos a hacer lo mismo y cuando empezaron a ver que lo estábamos restaurando, llegaban a darnos consejos de no, tienes que dejar que el material respire, si no esto se va a botar. Hicimos muchas pruebas de materialidad. Fue el proyecto en donde empezamos a clavarnos más en la materialidad de los proyectos, porque simplemente en el piso yo no quería meter un piso rectificado, quería que fuera algo que se integrara perfecto a la superficie rugosa de los muros o del concreto. Entonces estuvimos haciendo pruebas en sitio, pues tratando de a través de las juntas meter las instalaciones nuevas para respetar los sillares lo mayor posible. Y pues de la toma original que les enseñaba cómo estaba el espacio, a la hora que lo depuramos y lo limpiamos y restauramos pisos, se logró una calidez espacial bien interesante. Y con la cubierta fue cuando empezamos a trabajar esta cuestión de los ritmos de las penumbras, las sombras dentro del espacio. Y eso hace que durante todo el tiempo el espacio va cambiando conforme el sol se va moviendo, si es un día nublado, y eso hace que pues se sienta rico, no estás en un lugar artificial, puedes sentir qué hora del día es, qué época del año es, a través del juego con las luces, ¿no? Estos son los ejemplos que les decía de que estuvimos trabajando mucho con la materialidad en el sitio, y algo para mí importante es transmitirles la importancia a quienes están trabajando en la obra, de lo que estamos buscando con los proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron ese colado, les digo que yo le pedí así al maestro de obra de, a ver, quítese los zapatos, ya lo sintió, y de que, ¿cómo, arquitecta? ¿Cómo va a quitar los zapatos? Y yo, pues es que el piso hay veces que lo vas a sentir descalzo. Entonces, yo me descalcé, hice que se descalzaran todos, sintieran el piso, tocaran los muros. Digo, es que es bien importante que sientan lo que están haciendo, para que también vean cómo lo van a vivir otras personas, ¿no? Entonces es algo que buscamos mucho, hacernos conscientes de cómo funciona. Siempre traigo los materiales en el carro, hacemos muchos prototipos, empieza a llover, los saco para ver cómo huelen, cómo se sienten, cuánto se tardan en secar, cómo cambian sus colores, ver cómo se sienten en el sol directo en el lugar, cómo funcionan las sombras, cómo les cambia la temperatura cuando les da el sol. Y eso se vuelven herramientas que normalmente no consideras, pero que cuando las consideras hacen muchísima diferencia en el proyecto. Y pues ya, estos son detalles de la escalera con el espejo de agua abajo, del patio que unifica la pieza antigua con la pieza intervenida, y la cubierta que unifica todo el proyecto, que el ritmo de las vigas fue determinado porque la casona original tiene un sistema de vigas originales, entonces lo trabajamos exactamente a la misma distancia con el mismo tratamiento de la madera. Cuando estábamos en obra, el muro que colindaba yo lo tenía cerrado en el proyecto, y de repente un día me dijeron, arquitecta, ya se puede subir al techo de lo antiguo, ya no se cae. Y donde me subí, empecé a darme cuenta que podía tener una fuga espacial hacia el barrio, hacia la Sierra Madre. Dije, ¿cómo? Lo estoy negando. Entonces ahí estaba con los chavos de muévanse a la derecha, muévanse a la izquierda, vamos a perforar ese muro. Y fue justo esta perforación que hicimos. Y me encanta, eso es como algo de las cosas que también es importante que dentro de sus proyectos se involucren en las obras, porque estando en obra de repente se dan cuenta de sorpresas que no puedes tener tan claras cuando estás haciéndolo en plano. Y pues fue una friega otra vez de remodelar, estructurar las vigas, tal, para que pudiera embonar el semicírculo. Pero la sensación de que, o sea, tú estás ahí y reconoces en qué barrio estás. Digo, ahí estaba medio nublado, nebuloso el día, más bien contaminado. Entonces no se alcanza a ver mucho la Sierra Madre, pero cuando hace un buen día se ve la sierra, se ve la Independencia, que ahorita acaban de sacar un documental muy controversial en Netflix que yo amé, de ese barrio, y el barrio de La Purísima, que es donde está el proyecto. ¿No? El barrio es el nuevo que está, o es el que está en la montaña, en los cerros? El que se ve al fondo, la Independencia sí es como, es el barrio donde hubo mucha violencia cuando estuvo muy inseguro Monterrey. Okay. Entonces es una zona así como muy estereotipada, como de peligro.
por los Zetas. Pero pues es bien interesante el diálogo porque es un barrio de un nivel más medio bajo, de muchos desarrollos ahí ordinarios, pero va enmarcando toda la ciudad, o sea, la va acompañando. Y atrás de eso está San Pedro, que es el contraste, ¿no? La gente con mayor posibilidad económica y están en el mismo, o sea, en el mismo cerro, de un lado la Independencia, del otro lado San Pedro. Hay mucha negación al respecto de eso, por eso fue controversial esta película que les digo. Se llama Ya no estoy aquí, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, y volviendo a esto, pues justo, aquí podemos empezar a ver toda esta relación de las sombras, los cambios dentro del proyecto, que lo hacen muchísimo más rico. Y en lugar de edificar más nivel hacia enfrente, lo que hicimos fue ahí dejar una gran terraza que crean ellos como para poder tener reuniones más relajadas. Ellos crearon un espacio cerrado, los convencí de que podía ser un espacio abierto. Y eso nos permite no ser invasivos hacia la plaza, hacia la ciudad, que el proyecto quedara más remetido y tener esta relación con el barrio y con la plaza del Mediterráneo, el jardín que se ve acá, mucho más sutil. Entonces, pero si se fijaron, o sea, los planos de este proyecto sigue estando toda esta relación de... Otra vez, la modulación de base, el patio central, o sea, lo que trabajamos en el proyecto anterior, pero la materialidad y el lenguaje ya evolucionó a otro punto, ¿no? Y luego viene la oportunidad de hacer un proyecto en Durango, y este apartado yo lo llamo como un patio y su contexto imaginario, que el patio me ha ayudado muchísimo para eso. Tuve también la oportunidad de una vez estar otra vez en la casa estudio con Ricalde, el maestro Ricalde, y de repente nos cuestionaba así de ¿qué hay detrás de ese muro cuando estábamos en el patio? Y todo el mundo, pues el periférico, está el papalote, están como dando, y él decía, es que puede haber un universo, o sea, puede estar lo que sea, tú solamente ves el cielo. Y eso es cierto, los patios te permiten esa posibilidad de aislar un lugar que se vuelva el centro, el cielo, la relación, ese patio, y el contexto pueda ser cualquier otra cosa. Entonces, cuando me hablaron para verlo del proyecto de Durango, yo súper emocionada, me imaginaba hacer algo en la sierra. Ya el cielo de Durango es muy azul, siempre, o sea, es algo muy, muy bonito. Entonces yo ya decía, el cielo va a tener como que ser este protagonista, este es un proyecto de Turrell. Y llegué y este era el contexto. Y yo, no, así infartada después de haber estado en contextos súper agradables. La mayoría de los proyectos en Monterrey me han tocado en la montaña, increíbles. Y yo, ¿qué hago? O sea, esto al lado, esta es una fábrica, un almacén de piedras, hay una gasolinera, hay bodegas, no es un contexto nada agradable. Entonces fue como, ¿qué hacemos? Y yo, pues vamos a tener que hacer muchos patios. Ese es el contexto. Y me acordaba esta relación de justo en ese patio Ricalde, era lo de ¿qué hay allá? Entonces decía, ¿cómo puedo hacer que este proyecto justo tenga un contexto imaginario? Pueda estar cualquier cosa alrededor, y esa va a ser la primicia del proyecto. Y fue lo que empezamos a hacer. Aquí el cliente es un doctor, que él, lo que me decía, quiero un espacio que se sienta como esterilizado, todo blanco, 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 blanco. Quiero así una sensación muy de quirófano. Y yo, ok, pero voy a trabajar la luz y la sombra para poder lograr tamices dentro de esos blancos. Y volvemos a esta relación de la modulación dentro de los proyectos. Es un patio que tenía como esta forma irregular y una serie de colindancias, o sea, ahí pegadas. En esta ciudad no había como remetimientos de sepárate un metro, ¿no? Entonces lo que hicimos fue generar todos estos puntos obscuritos que se ven en el plano, son una serie de patios para poder lograr como los trabajos de luz y sombra. En donde tenemos aquí un patio central, que es que es como el que unifica todo el proyecto.
Y empezamos a trabajar esta serie de inclinaciones dentro de los espacios, justo por eso, porque tú veías de una bodega, subía de niveles, entonces estabas en el patio y no podías deshacerte del contexto porque se veía la bodega hacia acá, y como era un terreno angostito, otra vez estas relaciones de cambio de inclinación nos permitían que el espacio se sintiera más amplio. O sea, es completamente distinto si ustedes hubieran puesto una luz aquí, la amplitud de crece a la hora de tener las inclinaciones, otra vez hablando del espacio como un resultante ahí de los metros cúbicos. Entonces, el proyecto va resultando de estas inclinaciones para poder lograr la separación ahí del contexto inmediato. Entonces, esta es la casa, o sea, tú entras muy, muy introvertida hacia afuera. Empezamos a hacer esta transición. Yo busqué que los pisos fueran lo que pudieran darle un balance a lo blanco del espacio a través de la piedra, las maderas, otra vez jugando con esta relación de las filtraciones de la luz al tener celosías, etcétera. Eso pues aquí, que es el vestíbulo que te recibe, nos ayuda a que se vaya regulando de una manera distinta y no sea meramente un espacio blanco, sino que pueda tener este juego de luces, de sombras, de penumbras. Y que a todos los espacios les podía como aportar ese detalle. Aquí se notan las inclinaciones. Cada vez me gusta trabajar mucho más la luz indirecta, más que tener salidas en los techos. Vamos jugando a través de elementos especiales, ¿no? Y este es el patio central, en donde pues definitivamente puedes percibir meramente el cielo de la ciudad y se te olvida en dónde está la casa ubicada, o sea, el contexto desaparece, ¿no? Y luego llega otro proyecto en donde esta es una pareja de personas más mayores que ya estaban retirados, los hijos vivían como a las afueras en una hacienda, y los hijos querían traérselos a la ciudad, a este fraccionamiento. Ellos como que no querían estar dentro de un fraccionamiento y querían seguirse sintiendo en las afueras. Entonces el reto era cómo otra vez desaparecer el contexto y relacionarlos a su hacienda, ¿no? A su rancho. Aquí empezamos a trabajar mucho más los espacios, más que el programa, con los usos, o sea, en qué características tiene que tener el espacio en donde comes, en donde convives. Y cada vez nos empezamos a meter más en la manera de vivir de las personas para trabajar la calidez espacial y la manera de trabajar los espacios. Y otra vez, pero sigue existiendo esta relación de el orden, el patio, la materialidad, la luz y la sombra, todo lo que ha ido evolucionando dentro de los proyectos se va dando, o sea, hay continuidad. Aquí pues trabajamos mucho más la piedra y la madera para traer como esta sensación de lo que tenían las afueras. Hay un patio central que lo trabajamos muy con la tierra y con las piedras que había en el sitio. Y cuando están ellos aquí se olvidan del fraccionamiento, empieza a llover y huele a tierra mojada increíble y se sienten como si siguieran estando a las afueras a pesar de estar dentro de un fraccionamiento dentro de la ciudad. Se logra ese efecto. Y luego, ya que pasamos de los patios que hacen magia y te desconectan, empezamos ahora sí a desarrollar esta parte sensorial dentro de la oficina y empezamos a trabajar esta serie de bitácoras que ahorita, en la parte de análisis, que es lo que vamos a estar revisando hoy, creo que les podría ayudar. Entonces, nuestras bitácoras sensoriales, lo que hicimos fue, trabajamos de esta manera. Cuando llegamos a un terreno, empezamos a documentar desde la fecha, qué hora es, cómo se siente el sol. Llevamos aparatitos con los que medimos la temperatura, hacemos un levantamiento de especies, de todas las hojas, piedras, tierra que nos encontramos, que eso luego lo vamos traduciendo. Ahorita les voy a enseñar como a mapeos de color y eso luego se pasa a materiales. Pero empezamos a definir las sensaciones de los olores y de repente vas caminando y hay un grupo de plantas que generan un tipo de olor, pues eso lo documentamos. Está aquí, vamos con unas
aplicaciones que uso yo mucho para el hiking en las montañas, y ahí vamos ubicando en qué zona está, eso nos va relacionando con la altimetría y demás. Checamos las texturas, los sonidos, y a ciertas horas de la mañana se escuchan más los pájaros o se escuchan más los insectos. Grabamos todo eso y cuando estamos trabajando lo utilizamos como apoyo para irnos relacionando como con el espacio de este es el sonido que hay detrás. Y ya vamos haciendo como distintas notas del lugar. Vamos a distintos días y vamos a distintas horas para documentar cómo es en el amanecer, cómo es en el atardecer, cómo es en la noche. Y esto nos va ayudando luego a definir espacios de, pues aquel espacio es el que se sentía más fresco, entonces tal tipo de habitación funciona ahí. Aquel espacio es donde el sonido funciona de tal manera, entonces complementa increíble lo que quieren para esta terraza, ¿no? Entonces nos van ayudando a tener una serie de decisiones de cosas que no son tangibles normalmente, y que no se consideran tanto de los proyectos, y luego nos ayudan a implementarlo dentro de. Y generamos esta serie de planos, que nosotros otra vez es el plano sensorial, en donde vamos documentando las sensaciones de todas, las visuales, las auditivas, las táctiles, las olfativas, y vamos marcando puntos importantes para tomar decisiones dentro del proyecto. Esto es lo que les digo, a partir de que hacemos los mapeos de recolectar vegetación, tomamos fotografías, sacamos como una serie de gamas de colores, y sobre esto empezamos a tomar decisiones de los materiales de los proyectos. Estos son los que vamos recolectando y empezamos a ver todas las gamas cromáticas, y luego ya que estas paletas las pasamos a materiales, empezamos a hacer pruebas de, bueno, creo que estos pueden ir muy bien con el contexto, o sea, el material puede ser este tipo de madera, ¿qué pasa si la quemamos? ¿Qué pasa si se pigmenta? ¿Qué pasa si se mancha? Y empezamos como a tomar decisiones que luego a partir de eso vamos haciendo prototipos, junto con, normalmente con quienes nos ayudan a construir, y los vamos como repasando, o sea, de la paleta de material, digo, del lugar, de lo que se levantó, a esta gama cromática, de lo cromático a los materiales que nos imaginamos, y de ahí a ya sentir los materiales, o sea, que los clientes lo puedan ver. Trabajamos mucho con la relación de los aromas para la cuestión de la memoria, entonces empezamos a ver si el contraste de esta zona era como de un tono muy fresco, más alimonado, tal, o sea, a lo mejor aquí en este espacio metemos más madera y balanceamos. Entonces cada vez nos metemos a trabajar mucho más y mucho más los detalles para toda la experiencia de la memoria. Y aquí es un ejemplo nada más de uno de los proyectos. Este es un viñedo que estamos haciendo en Parras, en donde obviamente es importante primero ver qué se hace en el contexto. Entonces tenemos muy claro que son edificaciones de techos planos, de alturas altas, donde siempre se marcan muy cerraditas porque hace muchísimo sol. Entonces se remeten como estos vanos, se marcan los basamentos, utilizan muchísimo como barreras o elementos de límite la misma vegetación. Ellos van plantando y hacen como estas fronteras verdes de nopales, de cactus, y eso lo integramos, y lo que queríamos era que la arquitectura se desapareciera un poco en el paisaje, porque aparte va siendo un terreno que va subiendo, entonces no queríamos que conforme fuera subiendo lo que te llamaba la atención fuera la misma arquitectura. Y aquí es importante, o sea, cada vez trabajamos más con grupos multidisciplinarios. Entonces, en este caso estaba rodeado de montañas que tienes que controlar mucho la manera en la que fluye el agua para que no se afecten las vides. Entonces hizo todo un proyecto de reestructuración de cómo se va recolectando el agua. Hay una serie de represas con especialistas de agua, y entonces se tenían que hacer al final una serie de excavaciones para estos laguitos que se ven acá enfrente, y lo que hicimos fue aprovechar como ese movimiento de tierra para hacer un cráter, que es este. Entonces ya si ellos tenían que perforar
para poder hacer que el agua se pueda acumular en esos puntos. Esa tierra nosotros la íbamos como a utilizar para generar un espacio de contenido que los clientes buscaban, que era como el espacio de recepción. Y lo que queríamos era que se perdiera lo mayor posible dentro del paisaje, que es este. Hay una serie de programas, buscamos que el semicírculo se relacionara con uno de los lagos que se van a excavar para que tuvieras ahí una plataforma que te conecta con el agua y poder tener como esta relación del vacío con el sólido ahí extruido. Es este espacio en donde llegas y te contiene antes de empezar a recorrer el viñedo, y es otra vez la serie de decisiones de los materiales fue a través de lo mismo que nos encontramos en el paisaje. Estas particulares se llena de biznagas ciertas temporadas del año. Entonces ves todo el panorama muy monocromático, pero saltan estos biznagas rojas y hay unos árboles que se llaman colorines. De hecho, el proyecto se llama El Colorín, que son unos pajaritos rojos que aparecen. Entonces son como los dos contrastes. Y eso lo utilizamos para que el pigmento del cráter vaya en esas gamas y pueda contrastar. Y luego las piedras del sitio, cuando tú las abrías, son negras por dentro. Entonces empezamos a trabajar con estos contrastes espaciales de que por fuera se viera como esta relación de la tierra excavada y por dentro fuera como esta relación de la piedra en oscuros. Y otra vez, como en los espacios que necesitamos contener, pues viendo cómo en las comunidades vecinas contenían, dijimos, vamos a utilizar el paisaje para generar estas contenciones. Y dentro del proyecto, pues seguíamos trabajando estas líneas muy horizontales de sus viviendas, nada más con la variante de que encima pudieran tener como techos vegetales, que se pudieran usar las cubiertas. Entonces, esto más o menos se los quise mostrar para que vieran no solamente un proyecto terminado, sino cómo nuestro proceso de análisis y documentación del principio se empieza a reflejar a la hora de ir desarrollando el proyecto. Y aquí nada más les voy a poner un video. Y ya esto es nada más como una muestrita se alcanzan a ver algunos de los proyectos que estamos trabajando actualmente, en donde cada vez estoy mucho más emocionada por la exploración del color, el paisaje, lo que les decía, bueno, este slide muestra un poco el cómo cada vez trabajamos mucho más multidisciplinariamente, o sea, estamos trabajando desde integrar a las personas en comunidades cercanas dentro de los proyectos. Trabajamos con especialistas ambientales, especialistas de agua, especialistas en paisajes productivos, especialistas en diseño de aromas, paisajistas. Y el punto es que eso es lo que estoy buscando, que cada vez seamos más como una plataforma de interacción de gente que es increíblemente buena en sus áreas. Queremos trabajar con biólogos, con desarrolladores de materiales, trabajamos mucho con diseñadores industriales para definir
los materiales, o sea, ellos que están mucho más especializados, y cada vez vamos como implementando esto. A mí me encantaría así tener un laboratorio de exploración dentro para cada proyecto, ¿verdad? Y pues ya, básicamente esto es lo que hacemos en la oficina. Espero les haya servido de algo. Si no, les haya dejado ahí curiosidades. Excelentísimo, Marcela. Te agradezco muchísimo. Jóvenes, a ver, dudas, comentarios. Muy padre. Arquitecta, yo sí quisiera saber, digamos, por decirlo de una manera, cuáles son sus arquitectos que usted le abrieron más la perspectiva del diseño que ahorita nos está compartiendo en cada uno de sus proyectos. Fíjate que, bueno, pues arquitectos, obviamente me voy más a la gama de los que exploran sensaciones. O sea, soy súper fan de Sumtor. Me gusta mucho lo que hace Estudio Mumbai. Me gustan de paisajistas, soy súper fan de Teresa Moller. Es que va variando, o sea, todo el tiempo estoy viendo, pero fíjate que más bien me he clavado en explorar también cuestiones fuera de la arquitectura. Me encanta la gastronomía, entonces los chefs han sido, pero infinitamente buenos aliados para mis procesos, porque si tú piensas, un chef explora toda esta cuestión sensorial. Todo, o sea, un platillo tiene la vista, tiene el olfato, tiene el gusto, tienes que sentir el tacto. Entonces, cuando ves las metodologías que usan para trabajar y sus laboratorios de trabajo y sus laboratorios de desarrollo y sus colaboraciones, tiene mucho que ver con lo que hacemos, o con al menos lo que yo estoy tratando de explorar. Entonces, me baso muchísimo, o sea, tengo muchos libros de chefs, de enólogos, de sommeliers, para ver como toda la cuestión de los aromas. Me gusta mucho estar viendo de personas que estudian la neuroarquitectura. Me encanta el tema de la biofilia, de la botánica, de la biología, y todo eso empiezo a ver cómo irlo incorporando dentro de la arquitectura. O sea, la arquitectura es una base, pero mi mundo de curiosidad y lo que como que va metiendo esto son otras cosas. Me encanta el cine y justo, o sea, en las últimas etapas de los proyectos hemos estado explorando mucho más la parte audiovisual, incluso para los clientes, porque siento que es una manera de, en las presentaciones, no solamente mostrar los renders, sino ver como los videos, integrar los sonidos que utilizamos para el diseño, para poderles presentar los proyectos y que puedan sentirse más dentro de la experiencia. Trabajamos, ya a la hora que estamos montando la presentación, hay aromas que tienen que ver con eso. Trabajo con especialistas de té, con sommeliers de té, y para cada proyecto diseñamos como en base a las notas del lugar un sabor. Entonces, en las juntas, eso es lo que están probando, y todo lo vamos relacionando con una experiencia muy sensorial, que me encanta. O sea, me divierte muchísimo. Vemos la arquitectura mucho más allá de un mero espacio visual, ¿no? Pero les digo, siempre, aparte de toda esta loquera que traigo de explorar lo sensorial, sigue estando el orden, la función, la materialidad, la estructura, la luz, la sombra, lo que fue importante en otros momentos de la oficina, y seguramente en un año voy a estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Y van a estarse sumando y sumando y sumando a lo que estamos haciendo. O sea, el punto es eso, como encontrar, cada quien va encontrando sus caminos. Hay gente que es buenísima en ciertas áreas más técnicas, hay gente que es buenísima trabajando en comunidades, hay gente que tiene muchísima habilidad formal. Entonces, ve encontrando quiénes pueden ser tus referentes, y en base a eso vete moviendo y a explorar. Espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. Marci, solo una pregunta. Bueno, primero, felicidades Muchas por gracias. tu trabajo. Creo que, bueno, fue muy interesante para mí también conocer como esa parte del norte. Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Y bueno, ahorita mencionabas algo que me pareció muy curioso respecto al orden y función. Bueno, yo estudié en una escuela, en teoría, de ingeniería y arquitectura, y Ajá. siempre nos metieron como esa idea
del Instituto Politécnico Nacional y Ok. siempre nos metieron como esa idea de funcionalidad, racionalidad. Y en el primer proyecto que hablaste acerca de la adaptación de un edificio antiguo, ¿cómo valoras? Porque en realidad lo que se está haciendo mucho en la actualidad es como respetar la fachada y el interior, adaptarlo completamente a las nuevas necesidades. Yo sé que la funcionalidad es como por épocas, entonces, ¿cómo logras, no sé, crear una armonía en tus proyectos cuando de algo ya existente? De algo ya existente, es que ahí las ventajas, bueno, cuando estás hablando de una restauración, es súper distinto a una remodelación. O sea, una remodelación puede ser una pesadilla porque estás trabajando sobre intenciones previas, cabezas previas, muchas veces es un desorden, o sea, hay muros descuadrados, hay espacios que no funcionan. Entonces, ahí es mucho más difícil. Las remodelaciones son como de no, eso no me encanta, se me hace complicadísimo. Pero una restauración es bien distinta, porque una restauración estás hablando que normalmente son piezas que ya tienen un carácter bien fuerte. Entonces, es realmente descubrir ese carácter y ver cómo puede ser la parte, o sea, que domina y se relaciona con el proyecto. Pero el lugar, no es tanto que tú le agregues, es más bien reveles lo que el mismo lugar te está ofreciendo y sobre eso trabajes. Pero te digo, es bien distinto eso que hicimos, que tenía que ver más con una restauración de una edificación antigua, a una remodelación de la casa de un tío que hicieron hace tantos años, ¿no? Ahí es otra cosa, o sea, tienes que buscar, ahí sí tienes como que empezar tú a poner una serie de reglas sobre lo que hay para poder generar espacios que puedan aportar más. Siempre como este espacio el que no te pide el cliente per se, pero que a la hora que se lo das es lo que hace que el proyecto sume o sea completamente distinto. O sea, ese espacio que, pues sí, no estaba dentro del programa, pero que logra la integración, la calidez espacial del resto. Siempre es bien interesante. Hay un escrito de Kahn buenísimo. Hay un librito que se llama Conversaciones con estudiantes de Louis Kahn, que se los recomiendo. Y ahí hay justo un punto en donde empieza a hablar de una sinagoga que tenía como ciertas restricciones de lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer, y terminó haciendo lo opuesto, y es una calidad espacial increíble, y terminó dándoles un espacio que los clientes ni siquiera sabían que querían, pero fue lo que más ha funcionado dentro del proyecto. Entonces creo que esa es una de las responsabilidades que tenemos como arquitectos, responder a las necesidades del cliente, pero siempre pensar en poder dar un poco más de lo que se te está pidiendo, ¿no? Vale, gracias. Completamente de acuerdo. Lucio Muniain le llamaba, él decía también, ese espacio que nadie te pidió, termina siendo el corazón del proyecto, ¿no? Sí, sin duda, la mayoría de las veces. Y generalmente es un vacío, ¿verdad? O sea, no es otra recámara, no es otra cosa, o sea, es algo que le quitas, ¿verdad? Es más aire que otra cosa. Exactamente. No, pues Marcela, genial, genial, genial. Fíjate, de lo que más todavía, digo, yo había escuchado tu charla, pero lo que más me marcó es el grid. Creo que eso no le había puesto atención. O sea, la trama, la modulación de la espacialidad, la retícula que generas, habla muchísimo de tus proyectos, ¿verdad? Porque de hecho era de las cosas que hemos visto en la primera clase teórica, ¿no? La importancia de la secuencia y de la limpieza de los ejes, los remates que siempre cuidas en todos tus recorridos, lo que hablaba de la compresión y la expansión de Barragán. O sea, son cosas que se ven muy claro, ¿no? Ya a la hora de tus explicaciones. Ya cuando ves el proyecto dices tú, claro, o sea, definitivamente, o sea, esa trama, o por ejemplo en el proyecto es 17 de mayo, 15 de mayo. 15 de mayo, de hecho me hubiera encantado quedarme un poquito más de rato ahí como para leer cuánto le quedó, cuánto espacio de la trama quedó en lo actual y cuánto espacio quedó en lo nuevo, ¿verdad? Y cómo logras como con esa misma ortogonalidad, porque es muy ortogonal al menos los primeros proyectos, ¿verdad? Pero Sí. sí,
Ajá, los siguientes ya empiezas a Sí, no, jugar. ya los actuales cada vez trabajamos mucho más los hexágonos, los círculos, etcétera, porque cada vez estamos como en Terrenos más terrenos más libres, ¿verdad? sinuosos, más naturales, menos contenidos dentro de la ciudad. Y eso Ajá. te permite trabajar otras formas, que dentro de la ciudad es muchísimo más complicado. Sí, 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 está buenísimo, digo, hasta el mismo proyecto ese de Durango, ¿no? Con el entorno agresivo y empiezas a entender todavía más el tema del patio, ¿no? Y me encanta eso, me encanta quedarnos con la idea pues de esos espacios de conexión, ¿verdad? Eh, Claro, que no son meramente caprichos de quiero un patio aquí, sino está teniendo una razón de ser de cómo puedo lograr desconectar y generar una atmósfera distinta a lo que hay, porque ese es el tipo de proyectos que más se van a topar, o sea, con contextos complicados, vecinos que no quieres ver, son los más comunes. Entonces, el patio es una gran herramienta para que tu proyecto se viva de dentro, y ya ahí puedes crear tu mundo y tus reglas y suceden otras cosas, ¿no? Más allá de lo que tienes alrededor. Está buenísimo, como ese último patio me recordó un proyecto de Peso Bonel Rieshausen por las columnas, uno de Ajá. los últimos que hizo de madera, bueno, me recordó varias cosas, me recordó a Suntor en su pabellón del Serpentine Gallery, por los techos inclinados, que ya es que tenía un patio central, eh, y me recordó a Valerio Olgiati, me recordó un montón ahí de cosas. Está genial. Ya esperemos que empezar a ver esos proyectos Ya que construidos. estén en obra, sí, el COVID nos frenó muchas cosas, pero ya el viñedo se está retomando, ya ahí se están moviendo cosas. Hace rato que me preguntaban de arquitectos, se me olvidó hablarles de Rogelio Salmona, que para mí es también así alguien que me encanta, me gusta como mucho su entendimiento de un material y eso cómo lo puedes transformar en múltiples universos. Pero lo que es súper interesante de él es entender un poco su historia, o sea que él se fue a aprenderle a Le Corbusier, y dentro de su rutina, como que era alguien que no le gustaba la rutina y ver los mismos escenarios, cada vez que se tenía que trasladar de su casa a la oficina, cambiaba sus rutas. Entonces era como para ir explorando la ciudad todo el tiempo. Luego hubo ahí mucho conflicto con Le Corbusier y terminó siéndose amigo de Álvar Alto. Y por eso puedes ver como toda esta influencia mucho más orgánica, más cálida dentro de los proyectos. Pero si hay algo en común en todos los proyectos de Salmón, es que si tú lo ves en planta y lo ves en corte, normalmente no lo vas a entender ni de chiste hasta que vas y lo recorres. Y todos sus proyectos se van, o sea, son recorridos, o sea, vas caminando y de repente descubres un patio y luego empiezas a caminar y terminaste en una rampa y ya estás en el techo de otro edificio, no sabes ni cómo llegaste. Y era justo como esta exploración que él hacía a la ciudad, la buscaba mucho dentro de sus proyectos, esta exploración de recorridos para que pueda haber variantes entre las cubiertas, lo que es en tierra, los patios, los espejos de agua, y es un universo, o sea, el proyecto de la Escuela Nacional de Posgrados es de mis proyectos favoritos de la vida. Que ese fue su ensayo, su laboratorio para hacer luego la biblioteca Virgilio Barco, pero personalmente me gusta más la de posgrados que Sí, la sí, es biblioteca. este. No, esa es la biblioteca. Ah, entonces, La de posgrado sí es la que se ve al ladito de esa que tiene seleccionada. Ah, no, sí, esa es esta de acá sí es, ¿no? Pero así. esa, pero entras así por una rampa increíble y puedes ver mucho la influencia de Álvar Alto en esas obras, mucho. Sí, fíjate, interesante eso. No sabía la relación truncada con Le Corbusier y luego la Sí, de... como que nunca tuvieron ahí sincronía y en una vez que a Le Corbusier no le caía también Álvar Alto y llegó de visita, mandó a de recíbelo y ahí hicieron como mucha camadería Salmona y Alto. O sea, fue a verlo y no lo recibió y lo No, recibió le dio flojera y mandó a Salmona. con alto. Buenísimo, ¿no? Pues maestrazos. Genial, genial.